cuentos al son, en la plaza oscura, el miedo es la canción. Bienvenidos a nuestro canal, es un gusto traerles a ustedes una de las historias que nos envían. Empezamos. Desde mi llegada a Villa de Leyva, algo en el aire me había inquietado. No eran solo las calles empedradas y las casas coloniales, era la sensación persistente de ser observado, de que algo antiguo y poderoso me acechaba. Soy Alejandro Rivas, un escritor de cuentos de terror, y mi búsqueda de historias me había llevado a este pintoresco pueblo en los Andes colombianos, un lugar donde la realidad y el misterio se entrelazan de manera perturbadora. Me hospedé en una posada rústica, atendida por una mujer mayor llamada Doña Rosa. Su mirada parecía cargada de siglos de secretos, y desde el primer momento supe que ella sabía más de lo que estaba dispuesta a contar. Este pueblo tiene muchas historias, joven, me dijo una tarde mientras servía un tinto oscuro y amargo. No todas son adecuadas para los forasteros. Pero si insistes, puedes hablar con el anciano Pedro en la biblioteca. Él ha vivido aquí toda su vida y conoce cada rincón de Villa de Leyva. A la mañana siguiente, caminé hacia la biblioteca, un edificio antiguo que exudaba historia. Pedro, un hombre de avanzada edad con una barba blanca y ojos que parecían mirar a través del tiempo, me recibió con una sonrisa enigmática. He oído que buscas historias de fantasmas, dijo mientras me guiaba a una sala llena de libros y documentos polvorientos. Hay una historia que pocos se atreven a investigar, la de la Hacienda San Sebastián. La Hacienda San Sebastián se encontraba en las afueras del pueblo, en lo alto de una colina. Construida en el siglo XVIII, había sido testigo de innumerables tragedias y, según Pedro, estaba maldita. Se decía que sus antiguos dueños, una familia adinerada, habían encontrado un final violento, y que sus espíritus aún vagaban por los corredores y habitaciones de la mansión. Esa tarde, me dirigí hacia la hacienda con mi cuaderno, una cámara y una linterna. El camino era angosto y empinado, rodeado de una vegetación espesa que parecía querer engullir el sendero. A medida que avanzaba, una niebla densa comenzó a cubrir el paisaje, añadiendo un aire espectral al entorno. Al llegar a la hacienda, me encontré frente a una estructura imponente pero en ruinas. La fachada estaba cubierta de hiedra y musgo, y las ventanas rotas parecían ojos vacíos que me observaban con desaprobación. Al cruzar el umbral de la puerta principal, un aire frío y opresivo me envolvió. Encendí mi linterna y comencé a explorar. Los muebles antiguos y cubiertos de polvo, las cortinas deshilachadas y las telarañas en cada rincón contribuían a una atmósfera de abandono y desolación. Cada paso que daba resonaba en el silencio, amplificando la sensación de estar intruso en un lugar que no debía ser perturbado. Mientras recorría las habitaciones del primer piso, me encontré con un gran salón. Los candelabros oxidados colgaban del techo, y en el centro de la sala había una mesa larga, aún dispuesta como si esperara a los comensales. Sentí una extraña necesidad de sentarme y escribir sobre lo que veía, así que saqué mi cuaderno y comencé a tomar notas. Fue entonces cuando oí un susurro, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para sobresaltarme. Provenía del piso superior. Apagué mi linterna y escuché con atención. El susurro se convirtió en un murmullo, y luego en un sollozo. Decidí investigar, subí las escaleras de madera que crujían bajo mi peso, y al llegar al segundo piso, la sensación de ser observado se intensificó. Las habitaciones parecían haber sido abandonadas apresuradamente. En una de ellas, un espejo roto reflejaba mi imagen distorsionada, y por un momento, creí ver una figura detrás de mí. Me giré bruscamente, pero no había nadie. El sollozo continuaba,
más fuerte ahora, guiándome hacia una habitación al final del pasillo. La puerta estaba entreabierta, y al empujarla, me encontré en una gran alcoba. En el centro de la habitación, una joven mujer con un vestido blanco antiguo estaba sentada en el suelo, llorando con la cabeza entre las manos. ¿Estás bien?, pregunté, mi voz resonando en el silencio. La mujer levantó la cabeza, revelando un rostro pálido y ojos vacíos que parecían mirar a través de mí. Un escalofrío recorrió mi cuerpo cuando me di cuenta de que la mujer no era de este mundo. Antes de que pudiera reaccionar, la figura desapareció, dejando tras de sí un frío intenso. Aturdido, salí corriendo de la habitación y bajé las escaleras. Decidí que necesitaba más información. Regresé a la biblioteca al día siguiente y revisé los archivos históricos. Descubrí que la joven era Isabel, la hija del antiguo dueño de la hacienda. Según los registros, Isabel se había enamorado de un peón, lo que desató la ira de su padre. La había encerrado en la casa para evitar la vergüenza. Desesperada y sola, Isabel terminó quitándose la vida. Volví a la hacienda esa misma noche, decidido a descubrir la verdad y liberar el espíritu atormentado de Isabel. Llevé conmigo un antiguo diario que había encontrado en la biblioteca, perteneciente a la joven. Al leer en voz alta sus últimas palabras, una ráfaga de viento sopló a través de la casa, apagando las velas que había encendido. De repente, las paredes comenzaron a vibrar y los muebles se movieron por sí solos. El aire se llenó de lamentos y gritos, y sentí que la temperatura descendía rápidamente. En medio del caos, la figura de Isabel apareció nuevamente, esta vez con una expresión de angustia en su rostro. No temas, dije con voz firme. Estoy aquí para ayudarte. Sostuve el diario hacia la figura espectral y, con lágrimas en los ojos, comencé a leer los últimos pasajes escritos por Isabel. A medida que leía, los gritos y lamentos se fueron apagando, y la figura de la joven se volvió más nítida, más humana. Con un suspiro de alivio, Isabel sonrió débilmente antes de desvanecerse en el aire. El ambiente en la hacienda cambió abruptamente. La sensación opresiva desapareció y un silencio pacífico llenó el espacio. Sentí una profunda satisfacción, sabiendo que había ayudado a liberar un alma atrapada. Sin embargo, mientras salía de la hacienda, noté algo extraño en el suelo. Un pequeño objeto brillaba a la luz de mi linterna. Era un antiguo amuleto, con una inscripción en latín. Al recogerlo, sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, y una voz suave susurró en mi oído. Gracias, sonreí, guardando el amuleto en mi bolsillo. Sabía que mi trabajo en Villa de Leyva aún no había terminado. Había muchas más historias esperando ser contadas, y sombras que necesitaban ser iluminadas. Con una última mirada a la antigua hacienda, me dirigí de regreso al pueblo, listo para enfrentar cualquier misterio que el destino me pusiera en mi camino. Esa noche, en la posada, Doña Rosa me miró con una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó, sirviendo una taza de té caliente. Sí, pero también encontré mucho más de lo que esperaba, respondí, recordando los eventos en la hacienda. A lo largo de los días siguientes, continué explorando el pueblo y sus alrededores. Cada calle, cada rincón, parecía tener una historia oculta. Los lugareños, al principio recelosos, comenzaron a compartir sus propias experiencias, relatos de apariciones y sucesos inexplicables que habían marcado sus vidas. Uno de esos relatos me llevó a la iglesia de Nuestra Señora del Rosario, una edificación imponente en la plaza principal. Según se decía, en la cripta de la iglesia se habían realizado rituales oscuros durante la época colonial. Decidí investigar por mi cuenta,
esperando encontrar algún rastro de esos rituales. La iglesia, con su arquitectura imponente y su aire de solemnidad, me recibió con un silencio que parecía más profundo que el de cualquier otro lugar en Villa de Leyva. Mientras recorría el interior, mis pasos resonaban en las paredes de piedra y el eco de mis movimientos me hacía sentir como si no estuviera solo. En el altar, un viejo sacerdote rezaba en voz baja. Me acerqué con respeto, esperando no interrumpir su oración. Al terminar, me miró con una mirada penetrante. ¿Buscas algo, hijo?, preguntó con voz suave pero firme. He oído historias sobre esta iglesia, padre, respondí. Historias de rituales oscuros en la cripta. Estoy aquí para descubrir la verdad. El sacerdote suspiró, su rostro se llenó de una tristeza antigua. Hay cosas que es mejor no desenterrar, dijo. Pero si insistes, te mostraré la cripta. Solo te pido que tengas cuidado. Este lugar ha visto cosas que desafían la comprensión humana. Me guió a una puerta lateral que conducía a unas escaleras de piedra. Bajamos en silencio y el aire se volvió más frío y denso a medida que descendíamos. La cripta estaba iluminada por antorchas que proyectaban sombras inquietantes en las paredes. Sentí un escalofrío al entrar. Las tumbas y los nichos estaban alineados a lo largo de las paredes y el ambiente era pesado, como si estuviera cargado con los lamentos de los muertos. Mientras el sacerdote me explicaba la historia de la cripta, noté una puerta oculta en la parte trasera, apenas visible entre las sombras. ¿Qué hay detrás de esa puerta?, pregunté, señalando hacia ella. El sacerdote dudó por un momento, luego respondió con voz temblorosa: esa puerta lleva a una cámara que ha estado cerrada durante siglos. Según la leyenda, fue utilizada por un grupo de monjes renegados para realizar rituales oscuros. Nadie ha entrado allí desde entonces. Decidido a descubrir la verdad, me acerqué a la puerta. Estaba sellada con un candado oxidado, que rompí con una piedra. Al abrir la puerta, un hedor a podredumbre y moho inundó la cripta. Encendí mi linterna y entré. El sacerdote se quedó atrás, rezando en voz baja. La cámara era pequeña y estaba cubierta de inscripciones en latín y símbolos que no reconocía. En el centro, un altar de piedra se alzaba, cubierto de cera derretida y manchas oscuras. Sentí una presencia maligna en el aire, una energía que parecía pulsar desde las paredes mismas. De repente, la linterna parpadeó y se apagó. Me quedé en la oscuridad total, sintiendo cómo la temperatura descendía aún más. Un susurro gutural resonó en la cámara y sentí que algo rozaba mi brazo. Mi corazón latía con fuerza mientras trataba de encender la linterna de nuevo. Cuando finalmente lo logré, vi una figura oscura al pie del altar. Era un monje con una capucha que ocultaba su rostro, pero sus ojos brillaban con un resplandor antinatural. El terror me paralizó por un momento, pero logré retroceder hacia la puerta. «Sal de aquí», gritó la figura con una voz que parecía venir de otro mundo. «Este lugar no es para los vivos». Corrí hacia la salida, sintiendo que la figura me seguía. Al llegar a la cripta principal, el sacerdote me esperaba con una expresión de horror. «Debemos cerrar esa puerta para siempre», dijo. «Algunos secretos son demasiado peligrosos para ser descubiertos». Con su ayuda, sellamos la puerta de nuevo, y mientras subíamos las escaleras de regreso a la iglesia, sentí una mezcla de alivio y miedo. Había desenterrado algo oscuro y poderoso, y sabía que su influencia aún se sentía en el pueblo. Esa noche, mientras escribía mis experiencias en la posada, no pude evitar preguntarme cuántos más secretos oscuros guardaba Villa de Leyva. La belleza del pueblo contrastaba fuertemente con las sombras que acechaban en sus rincones más ocultos. «Doña Rosa»,
siempre perceptiva, me miró con preocupación al servirme la cena. Debe tener cuidado, joven, dijo. Este pueblo tiene una memoria larga y las sombras son más profundas de lo que parece. Agradecí su consejo y me retiré a mi habitación. Mientras dormía, fui atormentado por pesadillas de la cámara oculta y el monje de ojos brillantes. Desperté varias veces, empapado en sudor frío, con la sensación persistente de que no estaba solo. Decidí que necesitaba una pausa, un respiro de las investigaciones y las historias. Pasé los días siguientes explorando el paisaje natural de Villa de Leyva, con sus colinas ondulantes y sus vistas impresionantes. Sin embargo, incluso en la belleza de la naturaleza, no pude escapar de la sensación de ser observado. Una tarde, mientras caminaba por un sendero solitario, me encontré con un anciano que parecía estar esperando algo. Al acercarme, me sonrió y me invitó a sentarme con él. He oído hablar de ti, dijo, su voz calmada pero cargada de significado. Eres el escritor que busca las historias de este pueblo. Hay una más que debes conocer, una que pocos se atreven a contar. El anciano me habló de la Cueva de la Esperanza, un lugar sagrado para los indígenas muiscas antes de la llegada de los colonizadores. Se decía que la cueva estaba habitada por espíritus guardianes, y que aquellos que entraban sin el debido respeto nunca salían. Intrigado y un poco asustado, decidí visitar la cueva. La entrada de la cueva estaba oculta entre la vegetación, y al cruzar el umbral, me envolvió una oscuridad casi palpable. La linterna apenas iluminaba el camino, y los murciélagos volaban sobre mi cabeza, sus chillidos resonando en el eco. A medida que avanzaba, las paredes de la cueva se estrechaban, y el aire se volvía más pesado. Comencé a ver inscripciones y pictogramas en las paredes, señales de los rituales antiguos que se habían llevado a cabo allí. Sentí una presencia a mi alrededor, algo que observaba cada uno de mis movimientos. De repente, el camino se abrió en una gran cámara, iluminada por una luz tenue que no parecía tener una fuente clara. En el centro de la cámara, un altar de piedra se alzaba, similar al que había visto en la cripta de la iglesia. Sentí una sensación de déjà vu, y una voz suave y femenina resonó en la cueva. ¿Por qué has venido aquí? Miré alrededor, buscando la fuente de la voz, pero no vi a nadie. El eco de sus palabras me rodeaba, llenando el espacio. He venido a buscar la verdad, respondí. A entender los secretos de este lugar. La voz rió suavemente, un sonido que era a la vez reconfortante y aterrador. La verdad es un arma de doble filo. Los espíritus de esta tierra guardan sus secretos celosamente. Si buscas respuestas, debes estar preparado para pagar el precio. De repente, la luz en la cámara se intensificó, revelando figuras espectrales que rodeaban el altar. Eran los espíritus de los antiguos guardianes, sus formas translúcidas brillando con un resplandor etéreo. Sentí una mezcla de miedo y reverencia mientras observaba su danza silenciosa alrededor del altar. Uno de los espíritus, una mujer con una vestimenta ceremonial, se acercó a mí. Sus ojos eran pozos oscuros que parecían absorber la luz. Has perturbado el equilibrio, forastero, dijo. Pero también has mostrado respeto y valor. Te concederemos una visión de la verdad, pero recuerda, no todas las verdades son bienvenidas. La cámara comenzó a girar a mi alrededor, y sentí que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Caí en una oscuridad profunda, y de repente, me encontré en un paisaje diferente. Estaba en la villa de Leyva colonial, viendo a través de los ojos de un espectador invisible. Vi a los antiguos habitantes del pueblo, sus vidas cotidianas, sus alegrías y tragedias. Vi los rituales oscuros en la cripta, los sacrificios en la cueva y las almas atrapadas en la hacienda. Cada imagen, cada evento,
me proporcionaba piezas del rompecabezas de la historia del pueblo. Al final de la visión, me encontré de nuevo en la cueva, rodeado por los espíritus. Sentí una paz inesperada, como si hubiera alcanzado una comprensión más profunda. Ahora conoces la verdad, dijo el espíritu de la mujer. Lleva este conocimiento con cuidado, y recuerda que la historia es tanto una bendición como una carga. Al salir de la cueva, el anciano estaba esperando. Me miró con una expresión de comprensión. Has visto lo que pocos han visto, dijo. Y usa esta sabiduría para contar las historias que necesitan ser contadas. Fue un gusto traerles a ustedes esta historia. Suscríbete y dale me gusta para que no te pierdas las historias que te seguiremos trayendo. Cuentos al sol, donde los niños cuentan y se oculta el terror.